Buenos días a todos. La última vez, durante la reunión, nuestro hermano Carlos nos dijo que estábamos viviendo en los últimos tiempos. Así que hoy hablaremos de estos últimos tiempos y intentaremos explicar este periodo que estamos viviendo para que todos lo comprendan bien. Ahora, bien, un punto importante. En el capítulo 46 del libro de Isaías, Dios habla a través del profeta y está escrito en el versículo 9. Isaías, sí, 46. Versículo 9 está escrito: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que podemos confiar en Él. Dios nos revelará todo lo que sucederá hasta el fin de los tiempos. Comenzaremos leyendo el libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre todo tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron:
no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces, Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la cosa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pones reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él morra la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón.
tú, oh rey, veas, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un grande monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quería que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se prostró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes y incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey agrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel
solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Este es el capítulo muy grande. En este capítulo del libro de Daniel se narra una historia real. El rey Nabucodonosor, gobernante del imperio babilónico, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, pero no recordaba de qué se trataba. Convocó a los sabios de Babilonia y les exigió que le contaran el sueño y su interpretación. Los sabios admitieron que ningún hombre podría haber hecho tal cosa, lo que enfureció al rey, quien ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados, incluyendo al profeta Daniel y sus compañeros. El profeta Daniel pidió tiempo, oró a Dios con sus compañeros y Dios le reveló el sueño del rey en una visión durante la noche. Daniel fue a explicarle al rey que en su sueño había visto una grande estatua hecha de diferentes materiales. Daniel explicó al rey que la estatua representaba reinos sucesivos. La cabeza de oro representa el reino del rey Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Luego vendrá un reino menor, representado por el pecho y los brazos de plata. Después un tercer reino gobernará la tierra. Este será el vientre y los muslos de bronce. Luego vendrá un cuarto reino representado por las dos piernas de hierro y después un quinto reino, los pies de la estatua, que serán una mezcla de hierro y arcilla. Entonces, Dios establecerá un reino eterno que jamás será destruido, simbolizado por la piedra que llenará toda la tierra. El mensaje principal es que Dios controla los reinos y la historia del mundo y que al final el reino de Dios reemplazará a todos los reinos humanos y perdurará para siempre. Por lo tanto, para comprender los tiempos finales, primero hay que saber quiénes son estos diferentes reinos. El profeta Daniel dice en el capítulo 2, versículo 38, oh rey, tú eres aquella cabeza de oro. Así pues, en la visión de la estatua, la cabeza de oro representa el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Luego, después de Babilonia, surgirá un segundo reino menos poderoso. Y Daniel, capítulo 5, versículo 28, nos dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Así pues, es la propia Biblia la que establece la sucesión. Babilonia es el primer reino y después de Babilonia viene el reino de los medos y persas. Luego, la Biblia dice en el versículo 39 de Daniel 2, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Para saber cuál será este tercer reino, debemos leer Daniel 8, versículo 20. Daniel 8, versículo 20. La Biblia describe la visión de una batalla entre un carnero y un macho cabrío.
Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y en el versículo 7 de Daniel 8 nos dice, y lo ve que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Por lo tanto, la cabra que representa el reino de Grecia, y que será Grecia en tiempos de Alejandro Magno, derroca a los medos y a los persas. Tras Grecia surgirá un 4º reino, cuyo nombre no se menciona en la Biblia. Sin embargo, históricamente, el imperio que dominó después de Grecia y conquistó todo el Mediterráneo, un imperio militarmente poderoso que aplastó a los reinos, fue el Imperio Romano, que destruyó Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. Estas son las 2 patas de hierro de la estatua, porque el Imperio Romano estaba compuesto por una parte oriental, cuya capital era Constantinopla, y una parte occidental, cuya capital era Roma. El Imperio Romano existió hace 2000 años. Luego habrá un último imperio antes del reinado de Cristo, representado por los pies de la estatua. Es importante destacar que al tener 2 piernas, también hay 2 pies. Y estos pies están hechos parcialmente de hierro. Así pues, mucho después del primer imperio romano, la Biblia nos dice que el reino final conservará un legado del 4º reino, la fuerza del hierro. Y este imperio, fuerte como el hierro, estará mezclado con barro. La Biblia no especifica qué es este barro. Y Dios castigará a este reino provocando el derrumbe de toda la estatua. Y el milenio, el reinado de 1000 años de Cristo comenzará en la tierra. Por lo tanto, es muy probable que este último reino que será destruido represente el reino gobernado por el anticristo. Ahora intentaremos ser más precisos, basándonos aún en las Escrituras. Vamos a leer un pasaje muy interesante, incluso fundamental. Se encuentra en el libro del profeta Daniel, capítulo 9. Daniel 9. Vamos a leer al versículo 24. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y celar la visión y la profecía, y ungir al santos de los santos, los santos de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mira de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolator, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El texto habla de un largo periodo de 70 semanas, que comienza con 7 semanas, continúa con 62 semanas y termina con una semana. 7 más 62 más 1 es igual a 70. Este pasaje es muy importante, pero puede parecer difícil de entender, pero eso lo explicaremos con claridad. Partiremos siempre del mismo principio, que la Biblia se explica a sí misma. En la Biblia, una semana representa 7 años. Lo veremos juntos. En el libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Cuando los espías exploraron la tierra durante 40 días, Dios dijo que el pueblo sería castigado durante 40 años. En el versículo 34 se dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí la Biblia explica claramente el principio de que un día equivale a 1 año. Para confirmarlo, leemos ahora en Génesis 29. Génesis 29, versículo 15. El pasaje es 15:30. Que Jacob acepta trabajar 7 años para casarse con Raquel, la hija de Labán, a quien ama. Transcurridos estos 7 años, Labán organiza un banquete, pero engaña a Jacob dándole a Lea en lugar de Raquel. Cuando Jacob se queja, Labán le dice en el versículo 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Aquí la semana corresponde al periodo de matrimonio, pero está vinculada a un periodo de servicio de 7 años. Así Jacob trabaja otros 7 años para Raquel. En total sirve 14 años a las 2 mujeres. Esto demuestra que en este pasaje bíblico, una semana se asocia simbólicamente con un periodo de servicio de 7 años. Volvamos entonces a Daniel 9, versículo 24. ¿Qué dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. El texto especifica que las 70 semanas serán para el pueblo de Daniel, es decir, el pueblo de Israel, y para la ciudad santa de Daniel, es decir, Jerusalén. Creo que es importante señalar, por lo tanto, que este plan divino establecido debido a la desobediencia de Israel no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia.
Incluir la iglesia en estos pasajes que estamos estudiando solo puede sembrar confusión. Las 70 semanas del año conciernen únicamente al pueblo de Israel y a Jerusalén. Hemos visto que una semana representa 7 años. Y por lo tanto, 70 semanas representan 490 años. Estas 70 semanas tienen un propósito en el plan divino que Dios anuncia de antemano. El primer propósito es terminar la prevaricación y poner fin al pecado. En hebreo, el término pesha, que significa prevaricación, significa literalmente rebelión. Esta rebelión es el rechazo del Mesías, Jesucristo. Terminará con la segunda venida del Señor. Recordemos el pasaje de Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Poner fin al pecado se refiere a los pecados de la vida cotidiana de Israel, a las diversas transgresiones. Durante el reinado milenario de Cristo, el pecado seguirá presente. Pero en lo que respecta a Israel, estas transgresiones específicas ya no existirán. Más adelante está escrito, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. El segundo objetivo es expiar la iniquidad y lograr la justicia eterna. El término kafar, expiar, se refiere a la reconciliación con Dios. Al no existir ya las transgresiones, el pueblo judío se comportará con rectitud ante los ojos de Dios para siempre. A continuación está escrito, y sellar la visión y la profecía. El tercer propósito es sellar la visión y al profeta. El término shatam, que significa sellar, también implica cerrar, cesar o llevar a su cumplimiento definitivo. El término shazón, que significa visión, se refiere a las comunicaciones divinas, éxtasis, sueños, visiones. El término nabí, que significa profeta, se refiere al hombre que habla. Esto alude a las profecías escritas en los libros de los profetas, como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Por lo tanto, debe entenderse que la segunda venida del Mesías, Jesucristo, será el cumplimiento definitivo de todas las profecías del Antiguo Testamento. El cuarto propósito es ungir al Santo de los Santos. La expresión Santo de los Santos es en hebreo Kodesh Kadashim. Aparece 39 veces en el Antiguo Testamento, refiriéndose siempre al tabernáculo, al templo o a los objetos sagrados que se utilizaban en ellos. El lugar santísimo no se refiere a una persona, sino a un lugar sumamente sagrado, y en este caso el templo. Por lo tanto, Dios anuncia de antemano un programa de 70 semanas de años o 490 años destinado al pueblo de Israel y a Jerusalén,
Las primeras 69 semanas preceden a la expulsión del Mesías y la 70ª semana trae consigo el cumplimiento final del plan de Dios, el fin de los tiempos y el reino de Dios. Este preciso momento se explica a partir del versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mano por sí. El ungido quitado que no tendrá sucesores, Jesucristo, quien será condenado a muerte. Es importante señalar el punto de partida exacto relacionado con la reconstrucción de Jerusalén. La Biblia habla del momento en que la palabra ordena la reconstrucción de Jerusalén. Y la palabra habla de esto en el libro de Esdras. Vamos a ver. Esdras capítulo 7. Versículo 11. ¿Dónde está escrito? Lo leo. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Este es el decreto oficial del rey Artajerjes que autoriza al pueblo de Israel a regresar a Jerusalén. Se trata de una orden real escrita. Y en el versículo 14 se lee: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Por lo tanto, el decreto concierne a Judá y Jerusalén, así como a la organización de la ciudad y de su gente. Ya no se trata solo del templo, sino de la administración de la ciudad de Jerusalén. Versículo 15 y 16. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Por lo tanto, el rey Artajerjes se compromete a financiar la ciudad de Jerusalén, su reconstrucción, el culto también y las actividades religiosas. Y en los versículos 25 y 26 está escrito: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumplirá la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro,
a pena de multa o prisión. Este pasaje es muy importante porque muestra que Jerusalén vuelve a ser una entidad autónoma. Esto significa que Jerusalén recupera su sistema judicial, su administración civil, su autoridad religiosa y su autonomía gubernamental. Así pues, conocemos el punto de partida de la profecía. El decreto oficial del rey Artajerjes que autoriza al pueblo de Israel a regresar a Jerusalén. Es el punto. Ahora necesitamos saber la fecha exacta de este decreto. La Biblia nos da una pista en Esdras, capítulo 7, versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del rey. Históricamente, el rey Artajerjes comenzó su reinado en el 464 antes de Jesucristo. Históricamente. Por lo que su 7º año fue el 457 antes de Jesucristo, lo cual corresponde al decreto de Esdras 7. Este decreto corresponde históricamente al decreto del rey Artajerjes en el 457 antes de Jesucristo. Es el punto de partida de las 60 semanas. Esta fecha se confirma con el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. ¿Por qué? Está escrito: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Porque la reconstrucción comienza en oposición, como se muestra en Esdras 4, versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Los versículos 11 y 13 muestran que utilizaron la política para detener la obra. Enviaron al rey a los judíos para que reconstruyeran la ciudad, levantaran las murallas y se reconstruirá la ciudad. No pagarían tributo ni impuesto. Escribieron al rey para ejercer presión política. Y en los versículos 23 y 24, la reconstrucción se detiene. Fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. La obra se detuvo por la fuerza. Esto corresponde exactamente a en tiempos angustiosos. Así pues, desde el decreto firmado para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías, transcurrieron 7 semanas más 62, lo que da un total de 69 semanas, o 483 años. Si sumamos 483 años desde la fecha de emisión del decreto, que es el 457 antes de Jesucristo, llegamos al año 27 después de Cristo.
Fue alrededor de la época en que Jesús fue bautizado y comenzó su ministerio, que se convirtió en el ungido, es decir, el Mesías. Y después de estas 69 semanas, 7 más 62, el Mesías fue crucificado. Jesús fue crucificado alrededor del año 31. Okay. Para evitar cualquier duda al respecto, responderemos a una pregunta que podría surgir, ya que la ley de Moisés estipulaba que los sumos sacerdotes comenzaban su servicio a los 30 años. Y vimos anteriormente que Jesús parece haber comenzado su ministerio a los 27. El libro de Números nos dice en el capítulo 4:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Así pues, los 30 años se consideraban la edad de la madurez. En la tradición judía, esta edad se consideraba la de plena madurez física y espiritual para asumir responsabilidades de liderazgo. Pero el capítulo 8 del libro de Números arroja luz sobre esto. Números 8, versículo 23. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. En este pasaje se escribe que los levitas comenzaban a servir en la tienda de reunión a los 25 años. Este pasaje habla de entrar en el servicio, no necesariamente en las responsabilidades más importantes. En Números 8, versículo 25, se escribe que a los 50 años los sumos sacerdotes se retiraban del servicio activo, pero continuaban ayudando a sus compañeros levitas. Esto muestra claramente que existían varios niveles de servicio según la edad. Así pues, los dos pasajes, Números 4 y Números 8, hablan del mismo ministerio, pero en diferentes etapas de la vida de los levitas. Para ser aún más precisos, también necesitaríamos saber el mes en que Jesús comenzó su ministerio, algo que desconocemos. Pero si fue en diciembre del año en curso, serían 11 meses después que si fue en enero del mismo año. Casi un año después, lo que nos llevaría a 28. Además, Evangelio Lucas 3:23 nos dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Corresponde. Pero lo más importante es que el pueblo judío rechazó a su Mesías, el rey de los judíos, cuya existencia había sido anunciada en las Escrituras mucho antes, en el libro de Daniel. Como confirma Juan capítulo 1, versículo 11, al hablar de la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús dijo en Mateo 21,
versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y Pablo nos dice en Romanos 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Cuando hablamos de un misterio en el Nuevo Testamento, nos referimos a algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que Dios ha fijado un día específico para el fin con mucha antelación. Es al final de la 70ª semana de Daniel. Y esta última semana no sabemos cuándo comenzará, pero en mi opinión será muy pronto. Y lo veremos más adelante en la segunda parte de este estudio, porque hay una segunda parte muy importante. Hermanos y hermanas, a través de este estudio vemos una verdad poderosa e inmutable. Dios es soberano sobre toda la historia. Como está escrito, yo anuncio desde el principio lo que ha de determinar. Nada escapa a su voluntad. Nada sucede sin que Él lo haya anunciado y permitido. Los reinos de este mundo se suceden, surgen y caen, tal como Dios se le reveló a Daniel. Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma, todos cumplieron su tiempo. E incluso hoy avanzamos hacia el cumplimiento final de lo que Dios ha decretado. Pero en el centro de todo hay una piedra cortada sin manos humanas, que destruye todos los reinos y se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Esta piedra es nuestro Señor Jesucristo. Es la clave de toda la profecía. Él es el ungido anunciado, sacrificado por nuestros pecados, pero que vive para siempre. Él es quien regresa para establecer un reino eterno, un reino que jamás será destruido. Aunque el mundo se dirige hacia un periodo difícil, aunque el engaño y la iniquidad aumenten, no debemos temer, porque todo esto confirma que la palabra de Dios es verdadera. Y sobre todo, nos recuerda que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el glorioso reinado de Jesucristo. La gloria no pertenece a los hombres, ni a las naciones, ni a los poderes de este mundo. Toda la gloria pertenece solo a Dios, quien dirige los tiempos y las circunstancias, y al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, mientras esperamos el cumplimiento de estas cosas, mantengámonos vigilantes, aferrándonos a la palabra, firmes en la fe y llenos de esperanza, porque pronto aquel que fue rechazado será reconocido por todos y toda rodilla se doblará ante él. Que este estudio no solo nos brinde conocimiento,
sino que también nos invite a acercarnos más a Dios, a vivir en santidad y a esperar con gozo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, el poder y el dominio por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra.